Muy buenas noches. Hoy jueves 24 de marzo del 2022. Estamos grabando este programa para que salga el 25 de marzo. Hoy se conmemora un año más de la declaración o de la abolición de la esclavitud en Venezuela, 24 de marzo de 1854, cuyo decreto llevó a cabo el presidente de ese momento, José Gregorio Monagas. Bien, quien les habla, Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083 de la República de Venezuela y ex oficial del Ejército de Venezuela. Hoy voy a empezar directamente en el tema que nos atañe, y es la descomposición o la podredumbre en lo que se ha convertido o lo que convirtieron a las Fuerzas Armadas de Venezuela, hoy conocida como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cual pertenecía hasta el año 2018, cuando tomé la difícil decisión de desertar por razones personales y morales, ya que intenté o solicité mi pase o cese de funciones o mi pase a retiro por propia solicitud, pero el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar, en ese momento general de división Alberto Mictiliano Bermúdez Valderrey, me negó lo que era mi derecho, junto con un coronel Ampón delincuente de apellido Bermúdez Macías, Andrés Bermúdez Macías, conocido por todos por los subalternos como Cabilla, porque estuvo involucrado en el tráfico de cabilla junto con su hermano, y por el cual estuvo detenido, pero por los artilugios de las leyes y de los leguleyos fue, digamos, absuelto cuando había más que elementos para condenarlo. Bien, esto es solamente una muestra de lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, y quiero detenerme en lo que ocurrió hace dos días, como fue la detención de un general de brigada en el estado Zulia, precisamente comandante de la 13 Brigada de Infantería Motorizada, perteneciente a la SODI 11, o sea, Zona Operativa de Defensa Integral número 11, estado Zulia, y a la Región Estratégica de Defensa Integral del Occidente, con capital o su comandancia en la ciudad de Maracaibo. El general al que me estoy refiriendo es el general de brigada Johnny Javier Arévalo Vargas. Los videos el video está rodando por las redes sociales en el momento que es detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial del Estado Zulia, es decir, la policía del Estado Zulia. El mencionado oficial general se trasladaba en un vehículo tipo camioneta, al parecer de su propiedad, no digo al parecer, porque no tenía ningún logo oficial del ejército o de la red, etcétera. Lo detienen, pero lo que llama poderosamente la atención es en la forma en cómo es detenido el funcionario policial. Le cierra la puerta, le dice: no ponga resistencia, ciudadano. Y este oficial general, correctamente uniformado de patriota, o otra voz de campaña, porque patriota era cuando se usaban las mangas recogidas,
pero no, de campaña con su chaleco para portar su arma de reglamento y cargadores y portacargadores de fusiles, que lo identificaba incluso. El grado, ahorita, hasta cuando yo estuve activo, se utilizaba el uniforme conocido como patriota, que es el verde, y los grados van acá, en el cuello, por así decirlo. Al igual, ahora están usando también nuevamente el camuflajeado y lleva los grados aquí. Y otro que por lo que he visto es más particular y el grado va acá en la zona del pectoral o del pecho, junto con su sombrero selvático. Porque esas unidades que están en zona fronteriza, en Colombia, se le dicen que son unidades, digamos, especiales. Por eso se utiliza el sombrero selvático. Como lo usábamos en la SODI Bolívar, Red y Guayana, que éramos supuestamente, frontera con Brasil, y son unidades que incluso cobran la prima de frontera, que todavía creo que la están pagando. Bien, este, este general de brigada, comandante de la 13 Brigada de Infantería Motorizada, con sede en Villa del Rosario, si no me equivoco, y según la página oficial del ejército, esta brigada tiene la misión de combatir mediante el fuego y la maniobra a fin de capturar, destruir al enemigo, rechazar su asalto y conquistar o controlar áreas críticas del enemigo, incluidas sus poblaciones y recursos, y pura paja. Al igual que la visión, dice, somos una brigada concebida para la defensa territorial de la Guajira venezolana. Actuamos sobre la base del respeto, la lealtad, la disciplina, el pundonor y el liderazgo, a partir de un adiestramiento constante, una actitud abierta y las innovaciones y vigilantes a la excelencia de nuestro apresto operacional, todo ello con el fin más paja. ¿Y cuáles son las unidades que conforman la 131 batallón, el 131 batallón de infantería motorizado, el 132 batallón de infantería motorizado, entre otras unidades menores? Bien, yo en parte yo pertenecí como entre 4 o 5 meses a la 11 brigada de a la 11 brigada blindada, que tiene su sede en la población de La Sierrita, no muy lejos del Moján, lo que es conocido como Fuerte Mara. Ahí estuve cuando recuerdo que se me sancionó en aquel entonces el comandante de la SODI Bolívar. Era un general bastante despreciable, bastante comunistoide, que llegó a mayor general. Actualmente creo que es el rector de la UNEFA, como es Pascualino Fernández, perdón. Y a mí se me transfirió como castigo porque en ese momento hubo un teniente, hoy fallecido, no recuerdo su nombre, pero a este teniente lo asesinaron en una riña en un bar por cuestiones de mujeres. Pero antes de eso, este teniente había cometido unas irregularidades, como era ingresar a una casa sin ningún tipo de orden judicial y cometió, digamos, abusó de sus funciones y de su autoridad. Este ciudadano denunció en un periódico donde trabajaba para ese entonces mi cónyuge, la que era mi cónyuge, y el general la agarró por allí para meterse con mi señora, en ese momento la que era mi esposa. Y lo que uno no puede tolerar es que se metan con tus padres y con tu esposa. Yo no le partí la cara a ese maldito hijo de puta porque me aguanté. Y me disculpa la expresión. Pero me sancionó porque decía que yo andaba
pasos raros de conspiración. No estaba conspirando para ese momento, para nada. Estaba dedicado era a mis estudios, a mi carrera, a mi vida personal. Hoy sí conspiro. Y arrechamente. Si me llegas a escuchar, imbécil, hijo de perra. Pero bueno, caso va, caso viene, es lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. No es el primer general que detiene. Supuestamente el general es acusado o fue acusado por los funcionarios policiales por contrabandear cigarrillos. Es más, su camioneta iba hasta el tope, casi hasta el techo de cigarrillos. Pero este no es el único caso, señores. Hace como 3 semanas fue detenido en el estado Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz, un general de brigada, Pico Donis, al que conocí porque él era parte de la red Guayana, yo también fui parte de la red Guayana, y lo detuvieron por estar negociando la venta de mercurio, que es para la extracción de oro. Así como también cayó un general en el estado Anzoátegui, comandante de la SODI, por cierto, por estar involucrado en el contrabando de combustible. Y otros casos de oficiales generales incursos en corrupción y en actos ilícitos. Eso sin contar que muchos están involucrados también en el narcotráfico. Por algo ya existe el cartel de los soles. Esto es una muestra del deterioro que ha tenido la institución. Y es porque se involucró, o Chávez, el destructor de Venezuela, el demonio de Sabaneta, politizó o partidizó a las Fuerzas Armadas. Y les dio, y sobre todo, que muchos de esos oficiales no estaban en capacidad ni académica ni moral para ejercer ningún cargo en la administración pública. Sin embargo, muchos recibieron dádivas de cargos públicos y se enriquecieron. Infinidades de historias de aquellos generales que se han enriquecido de la noche a la mañana. Y no hay nada más nefasto para una institución armada cuando los superiores están totalmente corrompidos, porque afecta la moral del resto del personal, llámese oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales. Y eso lo que llevó a muchos a pedir la baja, o sea, su pase a retiro, o a desertar. Aquellos que verdaderamente tenían algo de dignidad y de honor, los que se quedaron por decisión, otros porque estaban muy cómodos, o porque no tenían escrúpulos, no tenían moral. Y la moral actualmente de la Fuerza Armada está totalmente destruida. Los valores, principios, no existen. El honor militar se fue por el escaño. Le dieron bomba y se fue. Dejó de ser una fuerza armada para convertirse en fuerza pretoriana en defensa de un narcorrégimen. Y eso es bastante triste. La Fuerza Armada, especialmente de mi componente, el Ejército, pasó por un proceso de profesionalización bastante turbio, bastante traumático. No es el ejército que dejó Bolívar, el libertador Simón Bolívar. No, porque después de eso vino un proceso de caudillismo. Y cada caudillo tenía sus fuerzas. Y cuando le daba la gana se alzaba contra el gobierno y tomaba el poder. Hasta 1899 que Cipriano Castro encabeza la Revolución Liberal Restauradora e invade desde Cúcuta, Colombia, con 60 hombres, o sea, 59 y 60 con él,
lo que se llamó también la invasión de los 60, y que iba como, como segundo comandante de ese pelotón, no, de dos pelotones prácticamente. 60 hombres son dos pelotones en la nomenclatura actual. Y lograron esos 60 cuando llegan a Caracas, meses después, ya eran 2.500 hombres, colocándole punto y final al último presidente de ese periodo llamado liberalismo amarillo, que fue el general Ignacio Andrade, que huyó y después regresó como ministro de Gómez años después. Pero este proceso degenerativo es más, un dato curioso es que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen más generales que las Fuerzas Armadas rusas, que las Fuerzas Armadas norteamericanas, que las Fuerzas Armadas chinas. Se contabilizan más de 2.600 generales. Y se dirá, caramba, pero ¿por qué tantos generales? Porque sencillamente el grado fue prostituido con la mayor de la intención de que no hubiera cohesión y no representaran un riesgo, un peligro para la mal llamada revolución bolivariana. Esto no es nuevo. Si leen el libro Los Cuatro Reyes de la Baraja del doctor Francisco Herrera Luque, ahí van a descubrir de dónde proviene la idea de ascender a tantos generales sin méritos y sin capacidad ni nada. Y era para politizar o prostituir el grado. Y eso fue una idea de Antonio Guzmán Blanco, el primer gran corrupto que tuvo Venezuela, que se hacía llamar el ilustre americano, que lamentablemente está sepultado en el Panteón Nacional, cuando era un corrupto y sus robos produjeron en 1902 que muchas potencias occidentales bloquearan a Venezuela por las deudas contraídas por ese individuo y que Cipriano Castro se negó a pagar. De ahí vino la idea de Chávez de ascender a tantos generales, eliminar las divisiones, que habían 6 divisiones establecidas, y crear las llamadas zonas operativas de defensa integral por iniciativa de los cubanos. Cada estado, una zona operativa. Es decir, 23 estados, 23 generales de división, 23 generales de brigada. Eso solamente por el ejército, porque la Guardia tiene lo mismo. 23 generales de la Guardia, 23 generales de división de la Guardia, 23 generales de brigada. La aviación igual. La Armada casi lo mismo. Crean las redes. Un mayor general por cada redi y un general de división como jefe de Estado Mayor de cada redi. Y empezaron a ascender generales que sin mando de tropa, sino al frente de una oficina con 3 personas. Y, como dice, tal unidad, tal comandante, tal unidad. Comandantes o generales sin ningún tipo de preparación, simplemente con el ánimo de robar y de hacerse multimillonario. Y enlodarse en negocios de contrabando y narcotráfico. Es lo que está pasando actualmente. Por eso es que no se da el tan ansiado quiebre militar que proponía la cucaracha, el estafador de Guaidó, porque no hay el sustento, ni la moral, ni el ánimo de hacerlo. Lo hubo en los oficiales subalternos, sobre todo en el grado de capitán. Pero hasta ahí llegó. Es tanta la descomposición de la actual Fuerza Armada que si de establecerse un nuevo gobierno, un nuevo régimen democrático, está la obligación de desarticular esa Fuerza Armada, de disolverla y crear nuevamente unas nuevas Fuerzas Armadas, preferiblemente con aquellos que pidieron la baja o desertaron, y restituir a generales que se retiraron en 1998-1999, que se retiraron cuando llegó Hugo Chávez al poder. Transformar totalmente el pénsul de estudio de las academias, porque es falso que la Academia Militar del Ejército
tenga más de 200 años. Es completamente falso, es una mentira de Chávez. La Academia Militar de Venezuela se fundó en 1908 y la fundó mi general Juan Vicente Gómez. Y funcionó en lo que se conoce hoy mal llamado Cuartel de la Montaña, que era llamado Cuartel Academia Militar y Naval de la Planicie, y que sirvió después como sede del Ministerio de Defensa hasta 1984. Y después de 1984, Museo Militar. Hasta que el demonio de Sabaneta le dio por convertirlo en Cuartel de la Montaña y que funcionara ahí la milicia. Otro adefesio más. Es triste lo que está pasando con las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero era el plan que llevaba Chávez, y por eso que su apresto operacional es muy bajo, demasiado bajo. El único armamento que allí sirve son los fusiles AK-103 y los Iglas, porque los blindados dejan mucho que desear. Y el entrenamiento ni hablar. Bien, señores, hemos llegado al final de su programa El Búnker. Antes de despedirme, quiero agradecer a mi hermano, amigo Fritz Sánchez por el hermoso cuadro que está a mis espaldas, que es un cuadro indígena y está titulado Mundo Eñepá, de una de las etnias indígenas del estado Bolívar. Muchas gracias, hermano mío, como siempre contando con tu apoyo. Bien, señores, llegamos al final. Que Jehová de Israel y los ejércitos me los bendigan, me los cuide de mal y peligro, y nos preparamos para un tranquilo fin de semana. Hasta un próximo programa de El Búnker. Buenas noches, que descansen.